Como siempre, repasamos Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir la palabra de inteligencias, para recibir la corrección que dan la prudencia y la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumentará su saber, recibirá su dirección el entendido. Para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios la desprecian, la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Y el verso de hoy: adornará tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Joven, caballero y dama, se puede ser como un príncipe glorioso, con una corona de la cabeza y cadenas en el cuello. Hay dos condiciones: padres que le enseñan la palabra de sabiduría a sus hijos y su obediencia a la instrucción. Y si alguno falta darle la instrucción a sus hijos, un joven crecerá disfuncional y vergonzoso. Los únicos remedios en tal caso son la poderosa gracia de Dios, la intervención de otros maestros o su devota inteligencia o diligencia para superar tal impedimento para el éxito. Este proverbio es una poderosa metáfora. En lugar de usar la palabra como, que es muy frecuente en la palabra de Dios, Salomón hizo un punto más fácil. Al enseñar la obediencia a la instrucción de los padres, le daría al joven el honor visible y generalmente que se le debe a un príncipe. En el libro de Génesis 41, verso 42, de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José e hizo que le vistieran con ropas de lino fino y que se le pusiesen un collar de oro en su cuello. Si bien la obediencia no obtendrá literalmente joyas para la apariencia pública de un joven, le dará la gracia y la sabiduría que adornarán gloriosamente a un joven a los ojos de Dios y de los hombres. De igual forma que Faraón le dio y le puso un anillo, le vistió con un collar de oro en el cuello a José, porque pudo interpretar su sueño. De igual forma la sabiduría adornará nuestro cuello. Salomón introdujo el propósito de los proverbios. Se sentó la base de la sabiduría es el temor de Jehová, en el verso 7. E identificó la importancia de que los jóvenes obedezcan a sus padres, que es el verso 8 y el verso 9 que hemos estado analizando el día de hoy. Continúa advirtiendo contra el compañerismo con hombres malvados. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 10, que es el que vamos a ver mañana, dice esto: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Oiga, qué interesante esto. Si los pecadores quisieran acompañarte, dice la palabra del Señor, esos te dirán: ven con nosotros y démonos del gusto de matar a alguien incauto. Esa palabra incauto quiere decir sí, que se dé cuenta, de sorpresa. Entonces, aquí Salomón describió
las terribles consecuencias de rechazar la sabiduría ofrecida. Todos sabemos que la drogadicción que tenemos hoy en la calle tiene que ver por falta de la sabiduría y de no tener un hogar sano. Padres que le enseñen esas instrucciones a sus hijos. Aquí en el primer capítulo del libro se encuentran las piedras angulares para el éxito en la vida. Salomón continúa dándonos sabiduría. La sabia instrucción de los padres es esencial para el éxito de un joven. Sin ella, entran en el mundo como un infante ignorante y hace poco progreso. Más allá de eso, sin la experiencia de los padres y la sabiduría advertida en su corazón y en mente, él nunca crece realmente. Pertenece deformado y atrofiado en proporción al abandono de sus padres. Responde a la vida, en la mayoría de los casos, como un niño mimado. El carácter se forma en la niñez y en la juventud. En el libro de Proverbios podemos ver que ese carácter se forma. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Entonces, ayer estábamos hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos como padres con los jóvenes y los niños que viven bajo nuestro techo. Mientras esté, dice el libro de Proverbios, que mientras puedan ser corregibles, corrígelos. Porque va a llegar un momento que no van a ser corregidos. Y esa es una clara evidencia del fracaso que le espera en el futuro. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. El verso 15 dice lo siguiente: la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina lo corrige. Entonces, aquí vamos apreciando lo que Salomón nos está diciendo. Hay del joven o de la joven con padres necios, perezosos o malvados. Un joven aprende las cosas importantes de la vida observando y obedeciendo a un padre piadoso y a una madre piadosa. Aprende a equilibrar la autoridad y el efecto, minimizar el matrimonio, obtener el éxito. Oiga qué interesante esto. Obtener el éxito profesional, llevar un hogar, respetar la autoridad, administrar el dinero, evitar las rameras o las prostitutas, ¿verdad? O prostitutos también. Y las borracheras. Caminar con Dios, a orar, a aplicar la Biblia, a perdonar las ofensas de los demás. Sin este entrenamiento, carece de gracia y de humildad, perseverancia, misericordia y de gobernador su espíritu y su lengua. Nunca alcanzará la gracia y la gloria primariscas de un hombre con la aprobación de Dios o de los hombres. ¿Cuáles son las lecciones hasta acá en el libro de Proverbios? El éxito de un joven depende de la sabia instrucción de los padres piadosos. Los padres tienen la obligación de Dios de instruir a sus hijos en el temor del Señor. En el Proverbios capítulo 23, quiero leer aunque sea 2 textos acá. Dice lo siguiente: no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes, así lo librarás del sepulcro. En Proverbios 29, verso 15: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Y continúa diciendo en Deuteronomio 6, del 4 al 7 y Efesios 6 al 4. Y los hijos están obligados a pagar a los padres por la gran bondad y el servicio que le mostraron cuando estaban indefensos. Es decir, hay una mutua participación del padre y de los hijos. ¿Qué Dios nos va a demandar a nosotros? La información que nosotros le suministramos a ellos. ¿Y cuál es la responsabilidad de ellos? Pagarnos con obediencia y disciplina el tiempo que ellos no se podían defender por sí mismos, que es lo que nosotros estamos defendiendo de ellos ahora.
Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que esos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y a sus abuelos, porque eso agrada al Señor. Pero la sabiduría y la instrucción de los padres es solo la mitad de la ecuación. El joven debe de obedecer las reglas y las advertencias de los padres para beneficiarse de sus esfuerzos. Si los jóvenes no siguen la instrucción del papá, nosotros no podemos recompensarlos por la falta de pasión por obedecer la instrucción que nosotros le damos. Un niño tonto y obstinado está condenado al fracaso y a la miseria. La única forma en la que puede crecer y prosperar ante Dios y ante los hombres es tomando el serio consejo de sus padres y obedeciéndolo en su vida. En el libro de Proverbios 3, del verso 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de las enseñanzas, más bien, guárdalas en tu corazón, mis mandamientos. El versículo 2. Porque prolongan tu vida muchos años y traerán prosperidad. Y así mismo ocurre en Proverbios 4, capítulo 4, del verso 10 al 13. Del verso 20 al 22. Capítulo 5, del verso 1 al 2. Dice lo siguiente: hijo mío, pon atención a la sabiduría y presta oído al buen juicio. El verso 2 dice: para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De igual forma, en el capítulo 6, del verso 20 al 24, capítulo 7, del verso 1 al 5, capítulo 23, del verso 19 al 23, Efesios 6, del 1 al 3. La meta de un buen príncipe ante Dios y los hombres solo se otorga mediante la obediencia cuidadosa a los buenos padres. O sea, vayan viendo lo importante que es esto. Entonces, padres, aquí hay una pregunta. ¿Entrenas a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, como David le enseñó a Salomón, como Abraham le enseñó a Isaac y otros patriarcas? De ti depende el futuro de esos niños. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, decía Salomón, cuando era pequeño o era niño, consentido de mi padre. El verso 4 dice: mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras y obedece mis mandamientos y vivirás. En el libro de Génesis 18, verso 19, dice la palabra del Señor: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que he prometido. Dios no puede cumplir la promesa que Dios nos ha dado si los hijos no siguen nuestras obediencias. El libro de Salmos 34, verso 11. Dice la palabra del Señor: vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. En el Salmo 78, del verso 1 al 8, nos revela David una maravillosa palabra allí. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a mis palabras de mi boca. El verso 2: mis labios pronuncian parábolas e invocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres no han contado. Oiga, cómo los padres le contaban a sus hijos lo que Dios era capaz de hacer en sus vidas. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó el decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros padres antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer. A su vejez lo enseñarían a sus hijos. Oiga cómo se pasa de generación a generación. ¿Cuál es el legado que nosotros le vamos a dar a nuestros niños? ¿Cuál es el principio, la sabiduría,
conocimiento que se va a pasar de padre a hijo y de hijo a padre. Es muy importante esas cosas. Así como podrán su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. Entonces vamos viendo qué importancia. En el verso 8 quiero leer acá para cerrar el Salmo 78, verso 8. Así como no serían como sus antepasados, generaciones obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mandó fiel a Dios. Entonces vamos viendo, hermanos, que esa sensibilidad espiritual también puede ser transferida de un padre a un hijo. Las consecuencias de descuidar a tus hijos, sin importar la excusa, causarán problemas por generaciones. El problema que tú no le enseñes a tus hijos a resolver hoy se multiplicará en las generaciones que vienen. No, el problema no es el gobierno, el problema no es la inflación, el problema es que no hay hogares que instruyan a los niños en la sabiduría del Señor. Hombre joven o mujer, ¿estás obedeciendo lo que tus padres te han enseñado? ¿Aceptas humildemente la instrucción e incluso cuando difiere de este mundo perverso? Cuando la sabiduría de tus padres no es la sabiduría que siguen los amiguitos en la escuela o en la universidad. Proverbio 15:31. El que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. No solo porque nosotros difiramos de una opinión como padre o hijo como padre, eso no significa que la crítica o mi opinión contradictoria no te lleve a la edificación. No solo porque el padre te lleva a la contraria quiere decir que no quiere tu bien. No quiere decir que porque el pastor no está de acuerdo con algunas decisiones que ustedes quieren tomar o tu líder te quiera decir, no quiere decir que va en tu contra o que no quiere tu bien. La crítica edificante no siempre es la que va a favor de lo que nosotros queremos. Eres lo suficientemente fuerte y enfocado para desfaciar la presión del grupo y la influencia pecaminosas en el trabajo o en la escuela o incluso en la iglesia. Hay hermanos que vienen a la iglesia, pero su vida no quiere ir alineada a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender eso. En 1 Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, tus valores, tus principios, tu sabiduría, no la comprometas por las amistades tuyas. Tienes que tener identidad. Tienes que tener carácter, valor. Solo porque los amigos en la escuela o en la compañía lo hagan, no quiere decir que tú y yo tenemos el derecho para hacerlo. Allí es donde se prueba el carácter. Allí es donde se prueba la verdadera identidad como hijo de Dios. Hombre o mujer mayor, si tuviste buenos padres que te enseñaron el temor del Señor, hónralos y agradécele al Señor, porque te puso padres que quieren el camino del bien en tu vida. Hónralos y agradécele a Dios por ellos. Si no tuviste tales padres, entonces debes rogar a Dios por ayuda y hacer un mayor esfuerzo para aprender las cosas valiosas que no te enseñaron en la niñez. La última corona o las cadenas de gloria. Ustedes ven que la mayoría de los raperos hoy en día se ponen unos cadenones en el cuello, ¿verdad? Como un producto del resultado de su trabajo. Acá dice Salomón que la verdadera corona y las verdaderas cadenas que el cristiano tiene que cargar es la sabiduría y la gracia del Señor. Entonces es importantísimo que como padres nos esforcemos por darle sabiduría a nuestros jóvenes. Recuerda, no tenemos que ser responsables de la muerte prematura de ellos. No tenemos que ser responsables de que se vayan temprano de este mundo.
La verdadera corona y la gracia es la sabiduría. Y están reservadas en el cielo para aquellos que soportan la tentación y que persiguen una vida de justicia como la definen Jesucristo y los apóstoles. En 1 Corintios 9, verso 25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Lo que nosotros estamos persiguiendo es eterno. No es momentáneo, no es un rato de placer. En 2 de Timoteo 4, verso 8. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Oiga eso. Hay un premio, hay un galardón para aquellos que nos estamos consagrando para Dios, para los que queremos vivir una vida con justicia. Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a quienes lo aman. Wow, qué tremendo. Hay un galardón, hay una recompensa. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Dice la palabra de Dios: así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Apocalipsis 2, verso 10. No tengas miedo de lo que están por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Una promesa a la iglesia de Esmirna. Entonces, no cedas ante las tentaciones de la mala compañía. Si tus amigos quieren tener 4, 5, 6 mujeres, no caigas en eso. Si tus amigos quieren andar en la borrachera, tus familiares quieren andar en la borrachera, en la drogadicción, no cedas. Ten identidad. Enséñale el camino correcto a tus hijos. No es lo que tú le digas a tus hijos, es lo que le muestres a tus hijos. Si le enseñas que la iglesia no es importante, el día de mañana no te quejes cuando tus hijos no quieren ir a la iglesia. Porque lo que te ven a ti haciendo y lo que me ven a mí haciendo es lo que ellos van a hacer. Ahora, si yo como padre hice mi mejor para mostrarle el camino de la justicia y ellos aún así quisieron seguir el camino pecaminoso de la naturaleza caída y quisieron multiplicar las maldiciones generacionales, no podrán culparte ni podrán culparme. Y tu deber es decirle: un príncipe o una princesa en el cielo es infinitamente superior a uno en la tierra. ¿Dónde quieres tu corona? ¿En la tierra o en el cielo? Tienes que decidir. ¿Dónde quieres tu corona? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Tienes que organizar tus prioridades. Dios primero. Tu familia tiene que estar empapada de Dios. Tú puedes echarle toda la culpa al gobierno y que no hay trabajo y que no hay esto y que no hay lo otro. Todas esas son excusas. Nuestro deber es educar nuestro matrimonio, la compañía, nuestros hijos, meter a Dios hasta los tuétanos. Y más con la filosofía que nos están bombardeando a través de TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, todo el día. Filosofías que no van acompañadas de la palabra de Dios. Entonces, mira bien la marcha a la que tú estás dirigiendo a tus hijos. Porque el día de mañana no culpes a tus líderes, ni a los pastores, ni al gobierno, ni a los supervisores, a nadie. Lo que tú haces como papá va a afectar generaciones. Y tu conducta depende de lo que 10 años, 20 años se va a vivir en la tierra. Esa responsabilidad está sobre nosotros. Todos los problemas que tú y yo estamos pasando no es ni siquiera por nosotros,
es para enseñarle sabiduría a nuestros hijos de cómo salir. El abandono de los padres, los traumas, el engaño, las traiciones, todas las cosas que como padres pasamos, era para nosotros infiltrarle las informaciones a nuestros hijos para que eviten eso el día de mañana. La misma crisis que enfrentó Abraham, la enfrentó Isaac. La misma crisis que enfrentó Isaac, la enfrentó Jacob. Por eso era que ellos llamaban el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque la información que los abuelos y los tatarabuelos le infiltraban a sus hijos, la importancia y el principio de diezmar, de ofrendar, de orar, eso no se gesta en un solo día. Por eso es que hay gente que le cuesta obedecer las cosas espirituales, porque no se les suministró desde niño. Ahora, fíjate los niños que nacen en el evangelio. Digo, algunos que se dejan educar, que han sido sensibles y humildes para seguir las instrucciones. Algunos de nosotros estamos sirviendo hoy en día por los abuelos que nos dieron un ejemplo, porque no tuvimos padres que fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero por lo menos Dios nos puso un abuelo, un tío, que nos dio cátedra en la oración, el ayuno, en la disciplina de los ayunos, de los diezmos, de las ofrendas. Y hoy en día estamos disfrutando de esa sabiduría que se nos suministró. Entonces, miremos bien lo que le vamos a suministrar a nuestros hijos. No pierdas tu recompensa, embajada de Cristo. No cambie la corona divina por un rato de placer. Aléjate de la tentación y la maldad. No vale la pena abandonar a tus hijos por mujeres de la calle. No vale la pena caer ante la pornografía, caer ante la tentación. No vale la pena. Créeme lo que te estoy diciendo. Tu recompensa en el cielo es mayor. Segunda de Juan 1:8, y termino con este verso. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procure más bien reducir o recibir la recompensa completa. Oiga lo que dice Juan. Cuídense de no echar a perder todos los ayunos, oraciones que han hecho durante años, el esfuerzo que han hecho por permanecer en el camino del Señor. No lo echen a perder, para que puedan recibir la recompensa completa. No cambies el mal de oro, el mal de cristal, por un rato de placer en la tierra. No cambies tu corona de vida por ofertas de Satanás. Recuérdate cómo Satanás le dijo a Cristo: si tú eres hijo de Dios, lánzate o póstrate ante mí y yo te voy a dar todos los placeres de este mundo. Y Cristo le dijo: al Señor tu Dios solamente servirás y a Él solamente adorarás. Pon tu prioridad clara. El trabajo no es todo. Dios es todo. Y vas a ir a tu trabajo hoy y te vas a plantar en tu identidad. Y los que quieran hablar contigo el día de hoy, los que quieran caminar contigo, tienen que conectarse con tus principios y valores. Si ellos quieren hablar malas palabras, si quieren comportarse de forma sin educación, en ignorancia, no siga sus pasos. Te van a decir anticuado. Te van a decir que tú eres muy aburrido. Te van a decir que tú eres muy severo, antipático, antisocial, indiferente. Te van a llamar de todo. Pero el día de mañana te van a pedir oración. Te van a pedir dirección. Te van a pedir un consejo. ¿Sabes por qué? Porque no cedites ante su mal ejemplo. No cedite ante sus ofertas, ni ante su chiste con doble sentido. Tienes que pararte firme el día de hoy. Dios me ha enviado a decirte: tienes que pararte firme como papá, como mamá. Y mientras tus hijos estén bajo tu techo, tienen que escucharte por el bien de su futuro. Jóvenes, sean humildes y sensibles a la instrucción del Espíritu Santo. Ahora, si tu papá y tu mamá están de haraganes sin orar y buscar la presencia de Dios, y lo que hacen no va acorde a la Biblia, no lo escuche. La Biblia te da la licencia para eso.
Así que Salomón nos ha dado un recital en esta mañana. Vuelvo a mi texto principal y termino. Dice la palabra de Dios que la sabiduría que Él nos está dando va a ser un adorno en nuestra cabeza y como una diadema. El diamante no se puede comparar. El rubí, la esmeralda, el jaspe, el ónice, llámese como se llame esa piedra, no se puede comparar con la sabiduría que nosotros estamos recibiendo en esta mañana. Adornará nuestro cuello como un collar, mejor que todas las cadenas y los blimblines que los raperos exhiben el día de hoy. Acá nos dice que la verdadera cadena es la gracia de Dios, el favor de Dios. Y es lo que nosotros vamos a recibir en esta mañana. Qué maravillosa reflexión y devocionar en esta mañana. Le damos a Dios la gloria por esa palabra tan poderosa que ha depositado en nuestro espíritu el día de hoy. Así que jóvenes, caballeros y damas y niños, entendamos que en la instrucción es donde está la bendición. No está en otros lugares. Está en saber seguir la instrucción del Espíritu Santo. Es allí donde está la verdadera bendición. En seguir al Espíritu Santo y ser sensible ante lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y le damos a Dios la gloria por la reflexión en esta mañana.